Y funciona de esta manera. Quieres cambiar el mundo de tal manera que sabes que si lo haces de manera pública vas a tener una resistencia masiva por parte de la población, como por ejemplo todos estos cambios orwellianos que están ocurriendo hoy en día. Así que no lo haces de manera pública, sino que utilizas esta técnica. Fase 1. De manera encubierta creas un problema. Puede ser un ataque terrorista, una guerra, un desplome económico, cualquier cosa que encaje con la solución que quieres introducir posteriormente. Entonces le cuentas a la gente, y con esto enganchamos con el tema anterior, a través de unos medios de comunicación que son totalmente incuestionables, quitando unas pocas excepciones, la versión de ese problema que quieres que el público crea, como por ejemplo que Lee Harvey Oswald asesinó a Kennedy con una bala que giraba por las esquinas. O que este increíblemente efectivo 11 de septiembre fue creado por algún tío en alguna caverna en Afganistán con la ayuda de un teléfono móvil. Si quieres que la gente se trague esto, tienes que crear un falso villano para esconder el hecho de que realmente tú estás detrás de todo. Fase 2. Quieres que el público reaccione con miedo y con rabia para que finalmente digan: esto no puede seguir así, tenemos que hacer algo al respecto, ¿qué medidas vais a tomar? Y en ese punto, tú, que de una manera encubierta has creado el problema original, consigues esa reacción pública de al menos pedir que se haga algo al respecto. Y entonces les ofreces públicamente las soluciones al problema que tú mismo has creado. Y esa es la razón por la que Tony Blair, después del 11S, dijo: el mundo ha cambiado y no será ya nunca más el mismo. En realidad, todo fue diseñado para que el mundo ya no fuera el mismo. Y si echas un vistazo a las dos guerras mundiales, si miras a la primera, el poder en el mundo estaba en manos de bastantes menos personas de lo que estaba antes de su comienzo. Aquí tenemos el primer intento de este cuerpo global en forma de la Liga de las Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, el poder estaba dramáticamente en manos de menos personas de las que estaban antes de su comienzo. Emergieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y todas estas instituciones internacionales. Y lo que ocurrió, y explico esto en gran detalle en mis libros, es que tienes a la misma fuerza creando al nazismo y financiándoles, y haciendo exactamente lo mismo con la Unión Soviética, y el Reino Unido y Estados Unidos. Y como vengo diciendo desde hace muchos años en mis libros, la familia Bush, a través de este personaje Prescott Bush, que es el abuelo del actual presidente, financió a Hitler de una manera extensísima a través de un banco llamado Union Banking Corporation, que intermediaba con el banco Fritz Thyssen, que es un magnate de un imperio corporativo creado por la Venta de Hierro, del cual se sabe que era uno de los mayores proveedores de Hitler. Pero la gente de alguna manera tiende a ignorar esto. No puede ser. Pero entonces otro personaje sale a la escena, el director del Museo del Holocausto en Florida, que salió públicamente a decir: sí, la fortuna de los Bush vino de financiar a los nazis a través de Prescott Bush. Así que financias a ambos lados, los enfrentas en una guerra y como resultado se cambia la sociedad para siempre. Y al final de la guerra dices: mirad, hemos tenido 2 guerras mundiales en muy pocos años y claro, la gente está tan cansada y en un estado de desesperación tal que deseando escuchar cualquier medida que solucione el problema van a aceptarlo. Así que, ¿cuál fue la solución? Una explosión de instituciones globales centralizadas que hoy en día forman parte de este estado orwelliano en el cual vivimos. Esto es lo que dijo uno de los mayores nazis de la historia. Por supuesto que la gente no quiere la guerra. ¿Por qué debería un pobre idiota en una granja querer arriesgar su vida en una guerra cuando lo mejor que puede obtener de ella es volver a su granja de una sola pieza? Naturalmente la gente común no quiere la guerra, ni siquiera en Rusia, ni en Inglaterra, ni por la misma razón tampoco en Alemania. Esto es comprensible.
Después de todo, son los líderes de los países quienes determinan las leyes, y luego es un asunto bastante sencillo el arrastrar a la gente hacia ello, ya sea en una democracia o en una dictadura fascista. Con voz o sin voz, la gente siempre puede ser empujada a seguir los deseos de sus líderes. Eso es fácil. Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por su falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Funciona igual de bien en cualquier país y en cualquier generación. Abraham Lincoln dijo, la opinión pública lo es todo. Con la opinión pública a favor nada puede fallar. Sin ello nada puede tener éxito. Aquel que moldea la opinión pública es más poderoso que aquel que crea las leyes. Entonces, si moldeas la opinión pública, puedes crear las leyes que te dé la gana. Es todo un juego mental. Adolf Hitler escribió en Mi lucha, toda la propaganda debe de ser tan popular y estar en un nivel intelectual tal que el más estúpido de aquellos hacia los que es dirigida la puede entender. La gente puede ser conducida a percibir el paraíso como si fuera el infierno o viceversa, a considerar el tipo de vida más decadente como si fuera el paraíso. Así que todo es un juego mental, lo mismo que es problema, reacción, solución. Y ahora hay otra versión que se llama problema inexistente, reacción, solución. Armas de destrucción masiva en Irak. Ya ni siquiera necesitas un problema real, solo la percepción de uno para justificar la acción que se toma. Y si os fijáis, ellos han estado presionando durante muchos años intentando manufacturar un problema con Irán para poder ofrecer su solución. Este de aquí es Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa en Estados Unidos cuando se lanzó la guerra contra el terrorismo que condujo a la guerra contra Irak. Pero en el 83 él fue a visitar a Saddam Hussein de parte de la administración Reagan-Bush para cerrar un acuerdo de venta de armas biológicas con Irak. Las mismas armas que más tarde fueron usadas contra los kurdos. Esto se hizo público más tarde en documentos gubernamentales que salieron en el 2002. Es un informe al respecto de un periódico. Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa y uno de los más fervientes críticos de Saddam Hussein, se entrevistó con el presidente iraquí en el 83 con la intención de allanarle el camino para compañías estadounidenses para que así pudieran vender armas biológicas y químicas a Irak, incluyendo antrax y cepas de la plaga bubónica, de acuerdo con nuevos documentos gubernamentales desclasificados. Donald Rumsfeld también estaba en la junta directiva de la empresa ABB, un gigante de la ingeniería europea, cuando ellos vendieron tecnología nuclear a Corea del Norte. Y cuando Rumsfeld se convirtió en secretario de Defensa, dijeron que había una amenaza nuclear por parte de Corea del Norte, con el objetivo de poner en el punto de mira y condenar a este país. Así es como funciona el sistema de problema-reacción-solución. Primero crea el problema y luego ofrece la solución. La otra técnica que funciona a la par de esta, yo la llamo el andar de puntillas hacia el totalitarismo. Y funciona así, sabes que desde el principio tienes que ir de la fase A a la Z, pero sabes que si vas de un punto a otro en saltos demasiado grandes, la gente va a notar un cambio brusco y van a decir ¿qué está pasando? Y la razón es porque el cambio es demasiado claro y brusco. Así que lo que haces con esta técnica es ir avanzando en pequeños pasos de puntillas, solo lo suficientemente grandes como para no ser prácticamente percibidos. Lo fundamental es que esos pasos sean percibidos por la gente como inconexos entre sí. Y así es como nos metieron en Europa, comenzando con un área de libre comercio. Es bueno para el paro, nada de lo que preocuparse, hasta lo que se ha convertido ahora un superestado centralizado y aún no han acabado de construirlo. Y todo esto mediante la técnica del andar de puntillas. Y de esta manera vemos cada día pequeños cambios en la legislación. Día tras día nos acercamos más a la sociedad orwelliana de 1984, con la excepción de que desde el 11S parece que más bien estamos en el sprint hacia el totalitarismo. Mucha gente me ha dicho a través de todos estos años todo esto de la teoría del Estado totalitario centralizado no son más que patrañas. Y entonces veo que esa misma gente va a manifestaciones pidiendo que se pare la globalización. Pero, ¿qué es la globalización? Es la cara pública de la misma agenda sobre la que he estado hablando durante 20 años. La agenda de ir centralizando el poder a un nivel global en cada área de nuestras vidas. Y conozco a algunas personas a las cuales les deseo la mejor suerte del mundo y ellas llegan al nivel de aceptar que existen corporaciones transnacionales y me dicen, esa es la razón para la globalización, la avaricia de las transnacionales.
estas personas creen que las transnacionales son las que están detrás de todo. Pero es que existe otro escalón más alto. Cuando te das cuenta que a través de la estructura de pirámides, que contiene pirámides, las corporaciones transnacionales, a fin de cuentas, están controlados por la misma gente y solo son diferentes máscaras sobre las mismas caras de nuevo.